Brutal, José Luis, brutal la introducción. Una buena sorpresa, no esperaba que lo fueras a poner, pero muchas gracias, Luis. Sí, es un videobook trailer del nuevo libro que acabo de publicar hace una semana, o sea que está caliente aún, está saliendo del horno. Y bueno, que tú ya tendrás tu ejemplar también, supongo, dentro de poco. Y sí, vamos a hablar en la caja de Pandora este viernes que viene con Xavier, que ya llevaba tiempo el hombre detrás. Digo, aún no ha salido, Xavi, está a punto de salir. Y como tiene muchos temas, que los iremos tratando más adelante también, si te parece bien, lo trataremos también aquí en este canal, porque es que es un libro que tiene tiene más de 240 imágenes y fotografías que demuestran de lo que se está hablando. Son 56 capítulos, con lo que la temática es muy amplia, ¿no? Y diríamos que abarca desde el origen de la humanidad, no de la humanidad oficial que nos han contado, sino de la humanidad real, ¿no? Desde que fuimos creados y por quienes fuimos creados, y toda esa evolución que ha ido transcurriendo en la historia de la humanidad hasta nuestros días, incluso al futuro, ¿no? Porque hay que decir que el personaje central que lo narra es un viajero del futuro. Así que les va a dar muchas sorpresas a los otros personajes que intervienen, explicándoles lo que ellos no conocían, lo que está sucediendo y lo que va a suceder, que, bueno, desgraciadamente muchas de esas cosas están sucediendo ya las estamos viendo, y lo que cuenta del futuro lo vamos a ver muy pronto, no va a tardar nada, ¿no? Entonces yo creo que es un libro que sí que aporta, si no todas, muchas respuestas que la mayoría de las personas han estado buscando, y yo creo que ahora las van a encontrar. Pero como decía al final del vídeo, pues si eres de esas personas que solamente crees en la historia oficial, pues evidentemente este libro no es para ti, ¿no? Así que, Luis... A ver, es un tema que a mí ya sabes que me gusta. Lo vas a hablar con Xavi, no importa, es en el mismo canal, los mismos sitios, eso no... ¿Qué más da que lo dejo? Es tan extenso, este es un libro que tiene son 406 páginas, ¿no? Mira, lo acabo de recibir hoy, no lo tenía hasta hoy, mira, ya que estamos. A ver, enséñalo. Ahora sí, mira, ¿ves? Es este libro, ¿ves? Sí, tiene madre 400 mía. páginas y tiene, pues como te he dicho, 200 y pico de imágenes y de fotografías, ¿no? Entonces, no lo tenía hasta hoy, o sea que lo acabo de recibir justo, no habíamos hablado tú y yo de esto, porque claro, digo, hasta que no tenga el libro, no te voy a decir nada porque no lo tenía aún, ¿no? De hecho, no sabía si lo iba a tener para el viernes. Y bueno, ahora pues sí, tenía varias entrevistas concertadas en televisiones de aquí, de Cataluña y de España, y algunas que se emiten también en Miami, Argentina y tal. O sea que seguramente lo van a ver por varios medios, pero diríamos que todo lo fuerte yo me lo reservo aquí. O sea que en la caja de Pandora es donde voy a dar las exclusivas y donde voy a facilitar más información, más que nada porque es donde tengo el tiempo, o todo el tiempo del mundo. Aquí no tengo límites de horario, ni de tiempo, ni de si puedo hablar de esto o no puedo hablar de esto, porque ya sabemos lo que pasa en YouTube, a la que vean, porque en el libro, evidentemente, el COVID-19 pues, es uno de los capítulos más importantes, más extensos, donde hay mucha información, donde ya se habla desde hace más de un año dónde está el origen de este bicho, de este virus, quién lo ha creado, ¿no? De dónde ha salido, etcétera, etcétera, ¿no? Y así como todas las informaciones que aparecen son informaciones contrastadas, obtenidas de hemerotecas, de fuentes fidedignas, de medios, es decir, que aquí no hay nada inventado. Y los que ya me conocen, que me siguen de hace muchos años, saben que en mis libros yo no me invento nada que no esté contrastado y que esté avalado por una información fidedigna. De ahí que tenga tantas fotografías y documentos, ¿no? Documentación. Por lo tanto, sé que sí, aunque el objetivo no era hablar únicamente del COVID, pero sí, el COVID evidentemente está dentro de nuestra evolución, lo va a estar más en el futuro, no podía quedarse fuera. Así que
Si lo censuran, pues bueno, querrá decir que estamos diciendo algo que les molesta mucho, ¿no? Y se demuestra que es verdad, pues aún peor, ¿no? Pero bueno, Sí, pero es la realidad, es lo que hay. podemos hacer las transmisiones solo por Twitch y luego subirlo a iVoox y a Libri para que en YouTube no cierren los vídeos. Es decir, cuando se va a hablar de un tema así, siempre lo transmitimos por Twitch y por YouTube. A lo mejor lo transmitimos en el momento en vivo, pero cuando acaba lo quitamos para que no cierren los canales. Sí, También claro, pero bueno, yo prefiero no abordar el tema en profundidad porque ya está en el libro. Simplemente vamos a hablar de las cosas que habla el libro, de lo que van a encontrar en el libro, alguna fotografía, alguna cosa, porque tampoco se trata de destripar el libro, evidentemente, ¿no? Pero sí de que el lector sepa con lo que se va a encontrar y que sepa que todos estos temas se tratan en profundidad, ¿no? En el libro, dando respuestas. Evidentemente, como no queremos que nos cierren los canales, porque es peor luego, pues tendremos que hacerlo de esa manera. Y creo que nos van a entender nuestros seguidores, porque si no hay canal, no podemos compartir, no podremos informar. Entonces, es un poco absurdo querer decir cosas que sabes que de esa forma no te lo van a permitir. Hay que utilizar otro lenguaje y hay que utilizar otros medios y otra forma. Es decir, tienes que ser un poco más inteligente para que no te cierren los canales. No es otra cuestión. No es cuestión de ser más valiente, menos valiente, yo las tengo más grandes que tú. No. Es cuestión de ser inteligente. Si lo que quieres es que la gente pueda escucharte, pueda verte y pueda informarse, le tienes que saber dar la información, porque la gente no es tonta, ¿no? Por lo menos la gran mayoría no lo es. Así que ellos sabrán cómo tienen que seguir investigando y a dónde seguir. Claro, este libro, señores, si no lo tienen, es brutal. Cuando digo brutal es un 10, que no lo tenga porque tiene capítulos para aburrir. De aquí podemos hacer 3 años, capítulos. Es que efectivamente, Luis, lo has dicho, ese fue el libro quizás para mí que contenía mayor información, revelaciones, porque además el título lo dice, la revelación del creyente, porque son 100 y pico de capítulos, es casi el doble que este otro, y cada capítulo es una revelación, de verdad. Además, ya desgraciadamente de ese libro solamente lo podrán conseguir en Amazon. A mí se me agotó la edición, que la tuve que ampliar, avisé en un principio que iba a ser una edición muy limitada porque tiene pues 300 y pico de fotografías a color, todas a color. Las páginas son de un papel granulado muy especial, precisamente para que estas fotos se vean en buena calidad, de 115 gramos cada hoja. Todo está tratado con un cuidado que, bueno, yo con ese libro no he ganado ningún dinero, si alguien piensa, porque además le puse un precio, vamos a decir, casi simbólico, porque el coste era mayor. En Amazon no lo podía hacer en color, lo he tenido que hacer en blanco y negro. Alguien me lo dijo una vez, dice, es que yo lo compraba en Amazon y es en blanco y negro. Digo, sí, es que el que está en color es el que yo anunciaba que tenía en mi página web, y he respetado todo menos el color, que no se puede en Amazon, porque el color en Amazon, lo digo para que el que no lo sepa, a mí me costaba 70 euros. 70 euros pagarle yo para que Amazon lo publique. Yo que voy a cobrar a la gente, no puedo cobrarle eso, aunque el libro lo pueda valer. Entonces lo tuve que hacer en blanco y negro y dejarlo a precio de coste, para ponerlos a menos de 30 euros, porque el otro costaba 33, pero el que compra libros de esta calidad, con esta información, con páginas de este calibre, de esta calidad, como te digo, de gramaje, y para las fotos en color, sabe que ya el coste es superior. Entonces, lo único que yo quería es que la gente tuviese un buen libro, un libro donde poder contrastar todas las informaciones que a veces surgen por ahí, que no están contrastadas, o que tiene dudas, o que desconoce. En fin, Luis, que me agradezco mucho que lo digas, porque realmente como lo importante es el contenido, es el texto, y el contenido y el texto está idéntico, eso no cambia en absoluto, pues lo pueden encontrar en Amazon. Hay pocos libros como este, con tanta información y tan bien documentado. Es que no lo digo por decir. Conozco libros de mucha gente y nadie documenta tan bien y te dice las cosas tal como son, sin pelos en la lengua. Todo el mundo se va para aquí o para allí y esquiva las balas. Claro.
hay que decirlo. Sí, ayer en un programa de televisión internacional, por cierto, que saldrá el pasado mañana, creo, el viernes por la noche sale, me decía el presentador, dice, bueno, tú es que no tienes miedo, porque claro, hablando de estas cosas de evolución, ¿no? De un tema, porque aquí se habla incluso del asesinato del presidente Kennedy, se revela quién, por qué, cómo se le asesinó, la relación que hay con lo que está pasando, ¿no? Y yo le digo, mira, te voy a decir una frase que lo dijo ya Sócrates hace casi 2000 años, ¿no? Al emperador Nerón, cuando Nerón lo quería matar, creo que si no me equivoco de personajes, y le dijo Sócrates algo, más o menos le dijo algo así. Dice, tu arma es el miedo. Dice, pero como yo no te tengo miedo, ya no tienes poder sobre mí. O sea, que tu poder radica en el miedo. Si yo no te tengo miedo, no tienes poder sobre mí. Y eso es lo que sucede. Yo me dicen, ¿no tienes miedo? Pues no tengo miedo porque lo que digo es la verdad y además lo avalo y lo contrasto con las informaciones de las hemerotecas, etcétera. Por eso lo publico así, llevo años, hay muchos amigos, lectores que me dicen, José Luis, ten cuidado que esas cosas que dices, ¿qué tal? Y digo, pero si es que no me invento nada, vuelvo a decir, está todo ya en hemerotecas, lo hay que buscar, sencillamente hay que buscar. Yo digo que soy una especie de ratón de almacén que me dedico a buscar las piezas del puzzle y a juntarlas, ¿no? Y entonces es cuando ves la imagen, porque tenemos el puzzle repartido, miles de piezas por aquí y por allá. El trabajo consiste en recopilar todas esas piezas, en ponerlas en su lugar y entonces es cuando ya ves la imagen, ¿no? Del puzzle, pues es esto. Yo lo que hago simplemente es eso. Es muy sencillo, no creo que tenga mucho más mérito. Simplemente es pues esto. Buscar todos los datos y los cabos y atarlos, nada más. Pues como ha dicho José Luis, en Amazon tenéis los libros de él y los podéis conseguir y los podéis descargar y de esa manera, pues ahí me refiero si es en sistema este de ebook o si no, si es en sistema papel, pues también. Mucho mejor siempre en papel, yo me gusta más leer en papel, pero entiendo que hoy en día la gente con el ebook puede meter muchas cosas en una pantallita y lo tiene todo. Bueno, el ebook tiene la ventaja de que ahí lo encuentran en color y además yo siempre les pongo las fotografías en máxima resolución, con lo cual la pueden descargar en su ordenador, ampliarla, verla, o sea que tiene sus ventajas. Entiendo que al que le gusta el papel, el olor de la tinta, el pasar la página es otra cosa, es otra historia, pero tiene las fotografías también en un tamaño, casi siempre suelen ser de media página o una página como mínimo, no las pongo pequeñitas para que se puedan distinguir. Por lo tanto, sea de una versión o de otra, en todos mis libros lo hago así siempre, lo van a encontrar. En fin. Y bueno, Luis, para no quedarnos sin tiempo, vamos con la ruta de María Magdalena, si te parece a ti bien. Sí, ya estoy poniendo el póster para si hay que separar el vídeo ya lo puedo hacer la Giselle. Pues adelante, José Luis, todo tuyo. Bueno, vamos a hablar de esto, aunque varias veces ya hemos hablado de María Magdalena, del viaje, tal, pero no lo hemos hablado con el detalle que lo vamos a explicar hoy. De hecho, todo lo que es, diríamos, el viaje, la huida de María Magdalena desde Jerusalén, desde Palestina hasta las Galias francesas, está contenido en 2 libros, en los 2 primeros libros que publiqué, que son por los que me conocen más, ¿no? El primero es El legado de María Magdalena, que prácticamente todos los que me siguen ya lo conocen y creo que lo habrán leído. Y luego el segundo, a ver, voy a empezar a mostrar. El segundo sería El triunfo de María Magdalena, jaque mate la Inquisición, donde aquí quizás sí que venga, diríamos, el recorrido, la ruta con mucho más detalle. Ya lo veréis después, ¿no? Entonces voy a guiarme de alguna forma por estas rutas que yo explico en estos 2 libros. Y bueno, la historia, como ya todos conocéis, empieza cuando Jesús de Nazaret es crucificado, ¿no? Cuando Jesús es crucificado, tenemos siempre representaciones en las iglesias, en los templos, donde vemos que está en la cruz, acompañado o flanqueado por los 2 ladrones, entre comillas, los de los 2 ladrones, ¿no? Dimas y Gestas. Bueno, y abajo de la cruz siempre aparece como mínimo 3 personajes, que sería su madre, María la Virgen, que señalo aquí con el puntero a nuestra izquierda de la imagen,
Juan Evangelista, el discípulo amado, que se le dice también por otro lado, a la derecha, y en el centro aparece María Magdalena. María Magdalena, que si nos fijamos bien, y podemos incluso ampliar la imagen, veremos que está embarazada. Vamos a ampliar la imagen por aquí. Vamos a ver si puedo hacer que... Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí. Bueno, aquí vemos la imagen de María Magdalena y vemos que tiene efectivamente el vientre muy abultado, caído, diríamos que a punto de dar a luz ya, tiene incluso se le remarca lo que sería el ombligo, tiene los pechos también hinchados, con los pezones remarcados. Esta posición que ella tiene al arrodillarse es una posición típica de las mujeres orientales que están embarazadas cuando van a dar a luz. Es esta posición que utilizaban en Oriente y ahora actualmente también, no desde entonces, sino que ahora también lo suelen hacer así. Y además el autor le pinta aquí un cíngulo, veis en el pecho y aquí, esto es un cíngulo que siempre se le va a pintar a las representaciones de María Magdalena embarazada. Ya lo comentamos en otro programa, que siempre aparece el personaje de María Magdalena embarazada. Bueno, pues bien, vamos a explicar por qué es tan importante esta imagen. No solamente porque aparece María Magdalena embarazada, sino que en esta imagen hay un pasaje de la Biblia que nos recuerda cuando dice que Jesús se dirige a María la Virgen y le dice, mujer, fíjate, no le dice madre ni nada, dice mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice que se dirige a Juan Evangelista, el que tenemos aquí a la derecha, y le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Bueno, esto es una de tantas manipulaciones de la Iglesia con respecto a los escritos, a los evangelios. En realidad Jesús se estaba dirigiendo a su esposa, a su mujer, que es María Magdalena, la que está aquí arrodillada, embarazada, a punto de dar a luz, y le está diciendo, mujer, ahí tienes a tu hijo en tu vientre, hijo, ahí tienes a tu madre. Bueno, pues ahora, ¿qué deciros? Jesús es crucificado porque es declarado enemigo de Roma. Él mismo admite ser el rey de los judíos. Es por eso por lo que puede ser crucificado. Si no, no tenía ningún otro motivo, ninguna otra causa para justiciarlo en la cruz, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que como Jesús es crucificado y muere, vamos a decir, es crucificado como el rey de los judíos, su descendencia sí la hay, en este caso, el hijo o la hija que tenga María Magdalena en su vientre, como es el hijo de Jesús, en el momento que muere el rey, el hijo pasa a ser el nuevo rey, es decir, muerto el rey, viva el rey. ¿Qué sucede? María Magdalena tiene que huir, no huye por gusto de la tierra donde ha nacido, donde tiene toda su familia, sus amistades, donde, bueno, ella era una mujer además pudiente. Recordemos el Evangelio de Mateo cuando habla de que ella era una de las mujeres que financiaban todos los viajes del Maestro Jesús, ¿no? Pues ella tenía poder, tenía dinero, tenía muchos medios, pero tiene que huir. ¿Y por qué huye? Pues por eso, porque está en peligro la vida de ella y de la descendencia de Jesús, de sus propios hijos o hijas. Esto es lo que hace que María Magdalena tenga que huir. Bueno, aquí tenemos una imagen, os estaba mostrando las imágenes del retablo de Santes Creus, luego al final hablaremos un poco del monasterio si nos da tiempo, y aquí vemos que en este retablo se representa todas estas con estas iconografías, que son 7 en total, más el retablo central, todos estos pasajes bíblicos que nos hablan de esta relación marital de Jesús con María Magdalena, y al final, pues aquí vemos el icono o la iconografía donde aparece María Magdalena con la descendencia, en este caso con 2 niñas gemelas. Bien, María Magdalena tiene que huir, además no lo hace sola, se va con José de Arimatea, que es el tío segundo de Jesús, además se va acompañada también de Marta, de Salomé, de Maximí, de varios personajes, en total son 8. Y hace este recorrido que vemos en este mapa, sale desde Jerusalén, desde aquí donde yo marco el puntero, siguen una ruta con carros,
hacia el sur, hacia Egipto, paran en Ascalón, en un puerto que había cercano para ver si podían salir desde allá, no lo consiguen y vienen hasta aquí, hasta Alejandría, más o menos por aquí. O sea que atraviesan toda esta península y vienen hasta Alejandría. Una vez que están aquí en Alejandría, de esta parte de Egipto, con otro barco, parten hacia lo que sería, en aquellos momentos se conocía como las Galias. Las Galias, que es una zona del sur de Francia, que ahora veremos, donde normalmente estaban, diríamos, los exiliados o aquellas personas que Roma enviaba o por exilio o por algún tipo de castigo, y es donde se van a dirigir ellos, a esta zona de las Galias, que vemos aquí el nombre, muy cerca de la ciudad de Masilia, la actual Marsella. Y este sería el recorrido que os marco por aquí, con el barco, con las distintas escalas, que en el libro, en el primer libro y en el segundo, pues aquí sí que narro todo lo que va sucediendo, los diálogos que tiene María Magdalena, con un personaje muy importante, que es Maximí, que luego será el primer obispo de la iglesia cristiana en el sur de Francia, será San Maximín, que ahora veremos que tiene una importancia relevante en el tema. Esta sería el mapa, la zona de lo que correspondería a las Galias. Concreto, María Magdalena se va a dirigir a esta zona de aquí, donde tengo el puntero, sería la zona de las Galias Narbonensis, por la zona tal como se denominaba, ¿bien? Bueno, actualmente ya no es así. Ahora os muestro un mapa actual de carreteras, que sería el recorrido que haríamos, ¿no? Si tuviéramos que venir por carretera, tendríamos que ir hasta aquí, mirad, hasta este punto de aquí, donde yo tengo ahora marco con el puntero, que es el nombre este que tiene, es un pueblecito muy pequeñito, se llama Saintes-Maries de la Mer, las Santas Marías del Mar. Bien, cuando por fin llega a este lugar, bueno, tiene problemas con el barco, al final llegan con una barca solo, todo esto ya es, ya os digo que todo lo podréis encontrar en el libro. Desembarcan en esta zona aproximadamente, que vemos ahora actualmente como es. Evidentemente no estaba así, cuando ella llegó no había más que una casita o dos de pescadores, 4 barcas allá, no había nadie más, no, esto no era diríamos, la zona más habitada, era Masilia, Marsella, ¿no?, a la que se va a dirigir más adelante. Pero actualmente incluso aquí tenemos, veis, es una cruz que representaría el lugar donde habría arribado, en este caso María Magdalena, junto con Salomé y una criada de ella, que se llamaba Sara la Negra, que algunas personas la confunden con su hija, pero no era su hija, sino que era una criada de ella, era una nubia, de la raza nubia de Egipto, más de la parte de Sudán. Los nubios están cerca de Sudán, es una tribu es negra, muy alta, ¿no? Por eso los rasgos característicos de esta muchacha, pues bueno, la identifican perfectamente, que de allí no tiene nada que ver con la raza de Jesús ni de María Magdalena, ¿no? Yo siempre digo, como un poco a broma, que Jesús hacía muchos milagros, pero que no le cambió el color de la piel a nadie, ¿no? O sea que, bueno, sigamos. Este sería el lugar que os digo, poco ampliada la zona. Y este es el pueblecito de Saintes-Maries de la Mer. Aquí veis que hay esta iglesia que parece un fuerte, parece un castillo. Bueno, realmente era eso, era una iglesia castillo, porque se construyó en el siglo X. Ahora veremos el interior y aquí se estuvieron custodiando restos precisamente de una de estas acompañantes de María Magdalena, de Sara la Negra o la Virgen Sara, que los gitanos adoran como su patrona. Incluso cada año, día 24 de mayo, quiero recordar, hacen una procesión y la sacan de esta iglesia para llevarla hasta el mar, la introducen y luego la sacan y la vuelven a dejar en el interior. Como os digo, sería esta iglesia fortaleza o castillo prácticamente. Aquí vemos las torres almenadas aún de este castillo. Bien, en el interior hay varios hay relieves, incluso algunas de estas imágenes, cuadros que recuerdan, rememoran
esa llegada de María Magdalena a este pueblo de Santa María de la Mera, a esta zona. Aquí vemos la barca con Salomé, María Magdalena, ellas dos en la barca. Aquí tenemos otra pintura también antigua de esa época. Esta sería la capilla de María Magdalena, aunque toda la iglesia está dedicada a María Magdalena. Aquí en esta capilla principal vemos que hay cientos de exvotos. Aquí la gente es muy, ¿cómo os diría? Bueno, es muy devota de María Magdalena. En toda esta zona de la Camargue francesa hay una devoción tremenda hacia María Magdalena, ¿sí? Y aquí en el centro de esta iglesia hay una cripta. Esta es la cripta en la que vamos a encontrar, como os decía, dedicada en este caso a Sara la Negra. Aquí vemos también que hay una imagen como si fuese grabado en un hierro, donde vemos ya tres personajes, María Magdalena, Salomé y Sara la Negra. La vemos aquí con mayor detalle en la barca. Esta sería Sara la Negra, María Magdalena y Salomé. Bueno, pues esta es la efigie, la estatua de Sara la Negra, a la que, como os he dicho, los gitanos la tienen como patrona y bueno, son devotos de esta Virgen, de los gitanos, como se les conoce. Aquí veis algunos cuantos esvotos, pero está diríamos que toda la iglesia está llena de estos esvotos, ¿no? Bien, incluso hay tanta devoción que las 24 horas del día, y no os exagero, siempre hay alguien rezando allí dentro de esta cripta, para lo cual han habilitado un acceso externo a la iglesia, que es el que vemos aquí. ¿Veis? Pone entrada a la cripta de Sara, para que la gente pueda entrar. Prácticamente está abierta todo el día, ¿no? Y la gente accede por este acceso externo, bajan unas escaleras hasta llegar a la cripta para ir a orar a Sara la Negra. Bueno, este sería el lugar donde llega María Magdalena en esta barca. A partir de ese momento, ella se va a dedicar, bueno, primero da a luz a las dos niñas gemelas, que eso lo narro en el libro El triunfo de María Magdalena. Ahí ya empiezo a contar la historia a partir de ese momento. Y vamos a encontrar que en los distintos templos, iglesias y artistas, sobre todo pintores, van a reflejar ese momento, esa llegada de María Magdalena en diversos cuadros. Pero fijaros la simbología que hay en la mayoría de ellos. Este es un cuadro que ha estado oculto. Yo lo encontré, no quiero decir por casualidad, porque la casualidad ya no existe para mí, pero lo encontré oculto en la catedral de Gerona, cerca de un museo diocesano, que no estaba al público esto, ¿no? De hecho, era parte de un retablo de 8 iconografías y solamente encontré 2 o 3 sueltas. Esta es la principal, la que más me importó, luego enseñaré otra. Y aquí, fijaos, esta es María Magdalena. Siempre se le representará a María Magdalena con el tarro de los óleos en la mano, porque es la que, según la Biblia, según los evangelios, habría ungido a Jesús en casa del leproso, tal, ¿no? Bueno, aparte de que eso no fuera cierto, entraremos en otro momento otra vez, que ya lo he explicado. El caso es que a María Magdalena siempre se la va a representar con el tarro de los óleos en la mano. Y si os fijáis, ella está en primer plano, en primer lugar, de pie, como el personaje más importante. Detrás de ella, aquí tenemos, seguramente sería el obispo o José de Arimatea, posiblemente por el turbante, y esto sería José de Arimatea, y detrás vemos al obispo Maximín. O sea, ella siempre estará por delante de la iglesia, y no solo de la iglesia, sino que los reyes y la reina, como vemos aquí, se arrodillan ante ella, porque ella es la figura principal. Y así va a seguir a partir de ese momento, sobre todo en todos los reinos de Europa. Vamos a seguir porque no quiero quedarme luego sin tiempo. Bueno, esto que veis es un mudra que hace María Magdalena con los dedos, igual que hacía Jesús. Lo veréis en muchos cuadros y pinturas. Ese es el mudra de la vida, del conocimiento, de la sabiduría, ¿no? Fijaos, este es el mudra que tiene aquí con las manos con el tarro. Aquí lo he ampliado un poco para que lo veáis.
lo ampliaré un poquito más, que lo veáis con detalle. Este es el mudra que os digo. Pues bien, este mudra es el mismo que vamos a encontrar en el retablo de Santes Creus, en la imagen central, que aparece María Magdalena también con el, diríamos, en este caso el cáliz en la mano izquierda y en la derecha haciendo el mismo mudra. Fijaos que es el mismo mudra, ¿no? El mismo mudra de antes. ¿Veis? Es el mismo. Es otro dato, otra pista, si queréis, que identifica que se trata también de María Magdalena, aparte de todo lo demás que ya lo hemos comentado y que no queda ninguna duda de que es ella. Bueno, otra de estas iconografías, cuando María Magdalena llega a esta zona de Santes Maguís de la Mer, es cuando ella ya se presenta en Marsella, que es el anterior que habíamos visto, y aquí fijaos que es como que tiene un niño, una criatura que va a entregar a los reyes, ¿no? Al rey de allí, de Marsella. Bueno, todo esto en el libro lo explico con detalle, pero vamos a hablar de la ruta solo de María Magdalena. Tanto es así lo que os digo, que, bueno, uno se preguntaría, pero esto es una leyenda, ¿es verdad? ¿Qué evidencias tenemos? Bueno, pues esto que veis aquí encima ahora, esto que os estoy mostrando, hace referencia, esta es María Magdalena, esta que vemos aquí es María Magdalena cuando ha llegado a Marsella, Masilia, y aquí tenemos a las gentes del lugar que ella va a evangelizar. Este fresco, porque está en una pared que es de una iglesia del siglo XII, puede ser, o antes, incluso siglo X, porque seguramente, bueno, como iglesia consagrada desde el siglo X, se conoce desde el siglo VII, siglo VIII, cuando los cátaros pasaron por allá, porque es una zona que está en los Pirineos, en el norte de Cataluña, es San Vicente Rus, la localidad. En el libro tenéis fotografías, datos de todo lo que os digo, pero ahora os voy a mostrar esto, porque aquí tenemos otra vez la historia, cómo María Magdalena huye con la barca, veis aquí las olas, huye con la barca, llega a Santes Maguís de la Mer, aquí la vemos que está ya en Marsella evangelizando a las gentes. Bueno, y aquí luego nos cuenta incluso algo que ya es más, diríamos, se introdujo después para justificar que María Magdalena de alguna forma pues era llevada a los cielos por 4 ángeles cuando fallece y que de alguna forma hizo penitencia. Bueno, todo esto que está en esta capilla de una iglesia anterior al siglo X. ¿Por qué os digo que es muy importante? Porque normalmente cuando yo hablaba de la leyenda provenzal, que es la que cuenta que María Magdalena tiene que huir de Palestina y llegar hasta las Galias, pues muchos autores, críticos, yo diría que son críticos, que no se han molestado mucho en investigar, pues dicen que claro, que esa es la historia de la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine. Pero Jacobo de la Vorágine cuenta la leyenda dorada en el siglo XIV, en 1300. Entonces, esto está hecho en el siglo X, en el 900, 800, 900. ¿Qué pasa durante esos 300 años? ¿Era evidente? O sea, el que lo hizo o el otro copió. ¿Qué pasó? Seguramente que Jacobo de la Vorágine conocía esa historia, porque bien la había visto en este lugar, en otro, y lo que hizo fue, pues escribir esa leyenda de la leyenda dorada, pero 300 años después. Por lo tanto, los que querían desprestigiar lo que estaba representando esta capilla, pues evidentemente no se habían informado bien, porque si no, si comprueban lo que os estoy diciendo, verían que esta historia, esta leyenda, como les gusta llamar, pues sí que tiene visos de realidad y es muy anterior a la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine. Por eso os decía que es muy importante. Aquí tenéis lo que queda, los frescos que quedan de esta iglesia en San Vicente Rus, que esto se descubrió en el año 1980, en la década de los 80, no sé si es 86 o 87, gracias a una restauración que empezó a hacer la Generalitat de Cataluña, y se toparon con esto, que no lo esperaban encontrar porque estaba todo cubierto, tapado, y no tenían ni idea de lo que había allá.
como siempre pasa, pues por una casualidad se descubre algo que se desconocía, ¿no? Digo, para darle mayor importancia al descubrimiento. Bueno, seguimos. Estos son otra visión, lo que os decía, de la Capilla María Magdalena, donde se narra todo ese viaje, esa huida hasta las Galias. Pero eso no solamente está aquí, es que lo vamos a encontrar, esa leyenda provenzal, por llamarlo de una forma, lo que sería la huida de María Magdalena y luego la ascensión de ella a los cielos, en varios retablos de catedrales o de templos muy, muy importantes. Esta, por ejemplo, está en la Catedral de Tarragona. En Tarragona vamos a encontrar muchas cosas. Es un lugar, yo diríamos, casi clave para María Magdalena. Aquí tenemos lo que se estaba contando, lo mismo, María Magdalena cuando asciende a los cielos, aquí cuando está entregando este hijo también a los príncipes, los reyes de allí de Marsella. Lo vamos a ver con más detalle por aquí. Aquí lo tenemos ampliado, ¿veis aquí? O, por ejemplo, en este otro retablo, que es muy antiguo. Este retablo estaba originalmente en una especie de iglesia, también castillo templario en Monzón, cerca de Lérida. Luego fue trasladado a Mallorca, luego volvió a esta iglesia de Tarragona. Ahora actualmente esto no está cara al público. Solo es una iglesia que se utiliza para otros oficios diferentes, pero bueno, conseguí acceder y también lo mismo que os dije antes, aquí tenéis el retablo que antes os mostraba de su llegada a Marsella, el viaje de María Magdalena, siempre la hemos, como os digo, identificada con el tarro de los óleos en las manos. Y bueno, no es, como os he dicho, no es una cosa puntual de un lugar, está prácticamente repartida por toda la zona mediterránea sobre todo de Cataluña, sur de Francia, y casi llegando al norte de Italia, ¿no? Porque la ruta de María Magdalena empieza aquí, en el norte de Cataluña, y va por el sur de Francia hasta este lugar que ahora os estoy mostrando. Y este lugar es donde María Magdalena va a reposar sus restos una vez que fallece, y es custodiado por Maximín, el que la acompañó desde Palestina, que luego lo vamos a conocer ya como San Maximín, el obispo. Se construyó esta iglesia en el año 1000, bueno, se descubrió primero por parte de que sería el rey luego de Sicilia, Carlos d'Anjou, en 1279, si no recuerdo mal, descubrieron el sepulcro, el lugar donde estaba enterrada María Magdalena, que había sido custodiado desde el siglo IV por unos monjes casianistas, se llamaban, seguidores de Juan Casiano, que guardaron el secreto y le estuvieron custodiando hasta ese año, de 1279, en que este príncipe, Carlos d'Anjou, dice que encuentra por fin el sepulcro, los restos de María Magdalena. ¿Qué pasa? Hasta entonces se tenía o se había aceptado que los restos de María Magdalena estaban en otra iglesia, en el norte de Francia, en Béthilé. Luego se descubrió que no era así. Entonces, la excusa que pusieron los monjes de Béthilé es que con la conquista, el avance, ¿no?, de las hordas sarracenas, los musulmanes, para que no, de alguna forma, no saqueasen todos los restos de María Magdalena en San Maximín, lo trasladaron en secreto a Béthilé y allí se había quedado. Bueno, eso lo quisieron solucionar así. Y como había disputa y polémica, para zanjar el tema, Carlos d'Anjou mandó el cráneo de María Magdalena, que ahora veremos, al Vaticano, al Papa de entonces, porque allí en el Vaticano existía una parte de la mandíbula inferior que le faltaba al cráneo original. Y al comprobar que encajaba, que era aquel, pues dijeron que efectivamente los restos de María Magdalena eran los que se habían encontrado en este lugar de San Maximín, donde se erigió o se mandó a erigir esta iglesia que ahora vemos acá, que es la que vamos a ver un poco por dentro. Al entrar vamos a encontrarnos, esta es la nave central, luego a la izquierda vamos a bajar por unas escaleras, nos vamos a encontrar aquí el portal de entrada al sepulcro de María Magdalena. Este es el lugar donde la cripta, donde está
donde descansaba originalmente los restos de María Magdalena, aquí esto que vemos aquí, este sepulcro, está hecho de una sola pieza, de un mármol granulado, de un granulado muy fino, que solamente existe en un lugar del mundo, que son las canteras imperiales del mar de Mármara, en Constantinopla. Y este sarcófago se trajo desde este lugar de Constantinopla en el siglo IV, en el 350 aproximadamente, una vez que los cristianos, los seguidores de Saulo de Tarso, de San Pablo, por el emperador Constantino I, pues de alguna forma fueron oficializados como la religión del Imperio Romano, que se conocería como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pues bien, una vez que estos cristianos formaban parte del poder del Estado, pues tenían ese poder administrativo y económico para poder hacer trasladar un sarcófago de estas características hasta la provincia, una de las provincias más alejadas del Imperio Romano, como eran las Galias. En este lugar, a San Maximín, un lugar como si dijéramos un pueblecito perdido, ¿no? Bueno, pues aquí trajeron este sarcófago y aquí fue custodiado los restos de María Magdalena por los casianistas hasta este año del 1279. Bueno, aquí al lado tenemos a algunos de los acompañantes, San Maximín y otros de los acompañantes de María Magdalena en aquel lugar. Y aquí estuvieron durante estas fechas hasta el año 1600, que el Papa de entonces decidió, uno pensaría que es por un capricho, yo en el libro pues auguro por qué se hizo, separar el cráneo del resto del cuerpo de María Magdalena. ¿Y por qué hizo eso? Bueno, os voy a adelantar que en aquella época se adoptó como moda, por decirlo así, hacer relicarios con restos de María Magdalena. Por ejemplo, la esposa del rey Jaime II, Jaume II, de la Corona de Aragón, que está enterrada en Santes Creus, que luego os mostraré, pues se hizo enterrar con la lengua de María Magdalena, un relicario. Obispos, papas, personajes nobles, cada uno se hacía con una parte del cuerpo de María Magdalena. Y quizás lo único que dejaron, un poco diríamos entero, era el cráneo, entre comillas, que es el que está custodiado en este relicario. Ahora lo mostraré fuera de estas rejas, que es el que vemos aquí. Este sería el cráneo que la Iglesia dice ahora que es el de María Magdalena. Yo digo que dice la Iglesia ahora porque en la Revolución Francesa los soldados franceses saquearon este lugar, saquearon el sarcófago y se llevaron los restos que quedaban de María Magdalena. Claro, esto era un lugar de peregrinaje. En el momento que desaparece el objeto de la peregrinación, pues la Iglesia deja de recibir esos ingresos económicos que recibía, que eran muy abundantes, y a los 20 años dice que han encontrado de nuevo el cráneo, que es el que ahora vemos aquí, y es el que colocan en este lugar. Personalmente pienso que no lo es, por muchas razones que explico en el libro, pero bueno, os comento que si vais a este lugar os van a mostrar este cráneo dentro de este relicario y os dirán que es el cráneo de María Magdalena. Bien. Este banderín, estas banderas que veis aquí, es la bandera con los 4 barras de la corona de Aragón, también de Cataluña, y es donde siempre vais a encontrar esta imagen que es la flor de lis. La flor de lis, diréis, ¿por qué está siempre donde está María Magdalena? Bueno, es que Jesús y a María Magdalena, su dinastía, se la va a representar con la flor de lis, y eso la vais a encontrar en muchos reyes y nobles y dignatarios, sobre todo en Europa, porque ellos, bueno, dicen que son descendientes directos de Jesús y de María Magdalena. Es otro tema que lo tocaremos en otro momento, si da lugar. Y bien, a partir de aquí ya os he contado un poco, muy resumido, cómo llega María Magdalena hasta las Galias, el sur de Francia, cómo se dedica a evangelizar en esta zona, cómo muere, dónde es enterrada y dónde se encontrarían sus restos, ¿no? Hasta la actualidad, si realmente no hubieran desaparecido. Luego veremos dónde pueden estar, lo que hay, lo que existe. En esta ruta, pues claro, hay poblaciones que van a sufrir toda una serie de ataques tremendos en las cruzadas que se van a llevar a cabo, sobre todo la cruzada
contra los cátaros o albigenses. Los cátaros, hemos hablado en nuestros programas, que eran seguidores de la doctrina de Jesús y María Magdalena, de los gnósticos, ¿no? Cristianos gnósticos. Y bueno, en este lugar que tenéis en imagen, que es la ciudad de Béziers, que hay el puente romano, este es el río Ob, que la circunda, aquí se va a llevar a cabo la primera masacre, un 22 de julio de 1209. 22 de julio es la fecha que se celebra precisamente la festividad de María Magdalena. Y diríamos que en este caso los cruzados, y sobre todo el Papa y el legado papal Arnaud Amaury, que es el que comandaba, diríamos, la parte espiritual, espirituales entre comillas, ¿no? Y luego el jefe militar, que era Simón de Montfort, un conde francés. Bueno, pues aquí en este día, en un solo día, van a conseguir matar a más de 20.000 personas sin respetar edad, es decir, a niños, sin respetar condición, mujeres, jóvenes, viejos, no les importaba ni edad ni religión. De hecho, hay una frase que se hizo célebre, popular, y es que cuando Simón de Montfort le pregunta a Arnaud Amaury, de su eminencia, ahora cuando vayamos a entrar a atacar, claro, dentro de la ciudad habían también cristianos católicos que se habían opuesto a entregar a los cátaros. Así que dice, ¿cómo vamos a reconocer a los nuestros, a los católicos, para que solo matemos a los cátaros y no matemos a los católicos? Y Arnaud Amaury le contesta, matadlos a todos, que cuando lleguen al cielo, Dios ya sabrá reconocer a los suyos. Así que con esta frase tan contundente, pues aquel día no dejaron títere con cabeza y mataron a 20.000 personas. De hecho, bueno, esta es la iglesia de María Magdalena, que así se llama, en este lugar, en Béziers. Habrían como unas 2.000 personas o un poco más, murieron todas. Se encontraron más de 1.800 esqueletos en el suelo de la iglesia hace ya unos cuantos años, cuando la estuvieron remodelando. Tapiaron las puertas, las ventanas, les echaron maderas quemadas y, bueno, el que conseguía escapar lo atravesaban con la lanza, lo mataban, y los que no murieron quemados vivos. Lo mismo pasó en la plaza, en la Halle, que le llaman, en el mercado, donde cuentan las crónicas que los caballos de los cruzados, la sangre les llegaba por los tobillos, de la cantidad de sangre que corría por el lugar. Aquí tenemos una placa que conmemora precisamente lo que os estoy contando, y aquí lo cuenta, el 22 de julio de 1209, ¿no? Y está como recuerdo de ese hecho tan cruel y salvaje. La catedral, que está muy cerca, a pocos metros de allá, que es de Saint-Nazaire, la que tenéis en imagen, ocurrió exactamente lo mismo que en la iglesia de María Magdalena. Este es el interior. Volvieron a quemar también el interior con las personas que había. Aquí entraron a caballo y asesinaron a todo lo que encontraron, fuese niño, mujer, anciano. No respetaron a nada ni a nadie y quemaron lo que se quedaban. Esto que veis es el escudo de armas del vizconde Rouget-Trincavel, que era diríamos, el señor de la zona, el que se enfrentó a Simón de Montfort posteriormente en Carcassonne, que ahora veremos también algunas imágenes, y que, como recuerdo, porque él defendió a su pueblo, no se negó a entregar a los cátaros que le exigía el Papa, y bueno, pues fue asesinado también. De aquí, muy cerca, yo todos estos que ahora os estoy mostrando son lugares que en la ruta de María Magdalena que vamos a hacer en esta primera semana de septiembre de este año, si nada lo impide, si la pandemia no lo impide, pues vamos a visitar estos lugares que os estoy comentando, os estoy mostrando. Este es el Palacio Arzobispal en Narbona, también es un lugar, está cerca de la catedral detrás, y es un lugar digno de visitar, y que, bueno, hay muchas cosas para explicar, que también se visitará en esta zona. Y ya llegamos a Carcassonne. Carcassonne es la capital de l'Aude, es donde tenía el castillo condal, el vizconde Rouget-Trincavel. Esta sería la muralla que da a los Pirineos, una parte de la muralla. El lugar es muy bonito, parece que se ha sacado de un cuento de hadas. La verdad es que está restaurado, está reformado. Originalmente no tenía tantas cosas como ahora vemos, pero sí que ya de entrada el castillo condal era el mismo y cosas que ahora vais a ver, ¿no?
Este sería la entrada a la Cité de Carcassona. Como veis, es totalmente medieval. Y también vamos a visitarla en su interior y vamos a conocer todo lo que hay en el interior del palacio. Al entrar, ya lo primero que nos encontramos es precisamente aquí, como veis, a esta virgen. Es una virgen embarazada. ¿Y quién pensáis que puede ser si no? Bueno, ya os adelanto que aquí todo lo que vamos a encontrar está haciendo referencia a los cátaros y a María Magdalena. Todo lo que hay prácticamente. Esta sería ya la entrada, el acceso al castillo condal, que está dentro de estas murallas de Carcassonne, que os estoy indicando. Es muy bonito de visitar y conocer todo lo que hay en el interior, que vamos a conocer, por supuesto, vamos a ver. Dentro de lo que son las mazmorras del castillo, existen lugares que se representan con imágenes, incluso con figuras. Hay incluso un museo, yo diría casi del terror, ¿no? De todos, diríamos, las maquinarias y todo lo que se utilizaba en la tortura para hacer confesar a los cátaros. Pero claro, cuando a alguien no los voy a poner porque os iba a amargar seguramente a más de uno, no os voy a poner los suplicios que hacían y las torturas, pero eran tremendas. Cualquiera que pasara por cualquiera de esas torturas confesaba que había matado al mismo Jesucristo. Eso no había ninguna duda, ¿eh? Bueno, aquí tenemos la imagen de una mujer cátara. Los cátaros, los perfectos y perfectas, que era como se les denominaba, vestían con una túnica negra o azul marino como esta. Esta estaba apresada y veis, tiene una cadena atada al cuello y a la pared. Es decir, que tenían que estar durante días de pie. No se podían sentar ni apoyarse en ningún sitio. Y si se dejaban caer, acababan ahorcadas, ¿no? Una de las torturas favoritas de los cruzados. Y bueno, un lugar muy próximo aquí, que tiene mucho que ver también, que habréis oído hablar, es el de Montsegur, el castillo de Montsegur. Para todas estas cosas, pues diría que tendríamos un programa completo para hablar de cada una de ellas. Evidentemente no hay tiempo, ¿no? Pero aquí también lo vamos a visitar. Como veis, este sería el lugar de donde huirían los 4 prefectos cátaros un día antes a entregarse a los cruzados, que dicen que huyeron por aquí, por esta bajada con cuerdas. Esto tiene casi 800 metros. Bueno, lo que cuenta la historia oficial y lo que posiblemente sucedió es muy distinto. En el libro sí que lo cuento y cuando vayamos, evidentemente, a estos lugares vais a conocer toda la historia en todo detalle, con los máximos detalles posibles, puesto que allí tendremos tiempo para todo esto, ¿no? Aquí tenéis la otra imagen del castillo de Montsegur. Y aquí hay una estela, un recordatorio, una lápida, donde conmemora ese 16 de marzo de 1244, cuando 225 prefectos cátaros que se negaron a adjurar de su fe, una vez que fue asediado este castillo, y se rindieron, fueron quemados vivos en una hoguera grande, gigante, que hicieron cerca de aquí, en un lugar que se conoce como la explanada de los quemados, el Pla dels Cremats, ¿eh? Y ese sería el camino que iban a seguir los que consiguieron huir desde Montsegur hasta la ciudad de Santa María de Queralt, cerca de Berga, en Barcelona, el norte de Barcelona. Todo esto sería parte de la ruta, como otros castillos que visitaremos. Este es el castillo de Queribus, un castillo que era el último bastión cátaro y se rindió en el 1255, 11 años después de Montsegur. Es un lugar muy bonito de visitar, está muy alto, impone desde arriba, pero tiene unas vistas maravillosas que también visitaremos. Este será el Palacio Papal de Aviñón, que también se visitará. Aquí tenéis otra vista del lateral del palacio. Y llegamos a Rennes-le-Château. Y voy rápido porque nos queda muy poco tiempo. Esta es la famosa torre de Magdalena, en Rennes-le-Château, la iglesia, la entrada de la iglesia, que ya antes de entrar ya tenemos los primeros enigmas que nos muestra el cura Berenguer Saunier, del cual hablaremos en detalle. Podremos entrar dentro de la iglesia y si no hay problemas, como otras ocasiones que he estado, pues nos permiten cerrar la iglesia solo para nosotros y ahí os puedo explicar y os puedo mostrar lo que no se suele explicar ni mostrar cara al público, pero que está allá. Bueno, algunas de estos enigmas, por ejemplo, al entrar ya tenemos aquí que la iglesia está en un prefecto castellano,
o catalán si se quiere, que es Santa María Magdalena. Santa María Magdalena solo se puede escribir en dos idiomas, que sería el castellano o el catalán, y se escribe igual y suena igual. Algunos quieren decir que si es un latín, que no sé qué, que si es tal, pero tal como está escrito, yo no le veo otra traducción. Pero bueno, para gustos colores, ¿no? ¿Pero por qué lo ponen entonces en este idioma? Pues hombre, porque mira, María Magdalena que está aquí y tiene la cruz inclinada, además está señalando una dirección, que yo me tomé la molestia junto con un amigo, una brújula y un plano de mostrar hasta dónde me llevaba, y justamente iba a parar a Santes Creus, en Tarragona, ¿no? Pero bueno, aquí abajo después tenemos otras frases que dice, este lugar es terrible, ¿no? Y otras frases que dice, bueno, en una iglesia dice, no acabas de entender. Claro, dicen los misterios o los enigmas del cura Sonier. Dejó, vamos a decir, pistas. Pues sí, hay algunas pistas, pero no las que muchos creen, son otras, ¿no? Otra de las extravagancias de este cura es al entrar a la iglesia que nos encontramos, a la mano izquierda nada más entrar, pues la pila de agua bendita soportada por el diablo Asmodeo. Incluso aquí tenemos también una frase en la parte superior que dice, por este signo vencerás. Dice, bueno, en realidad dice, por este signo tú le vencerás. O sea, está utilizando pistas que lo detallaremos en su momento. No va a dar tiempo, me quedan 2 minutos y quiero acabar. Tenemos Santa María Magdalena, aquí ya veis, Sante, o sea, San Magdalene, no pone Magdalena. ¿Por qué la puerta pone Magdalena en castellano y aquí pone Madeleine en francés? Bueno, habrá que preguntarle al cura, ¿verdad? Ya os digo yo que responderemos a todo eso. En el interior también, perdón, se habla de que en el suelo hay una especie de tablero de ajedrez y que hay unas pistas. Bueno, yo diré que de ajedrez no hay ningún tablero. Lo que hay son unas baldosas, como las que veis, arlequinadas, blancas y negras, hay 400 y tantas, pero no es un tablero de ajedrez. El que quiera construir un tablero aquí, coger 4 negras, 4 tal y hacerlo, pues muy bien, pero aquí no es un tablero de ajedrez que se esté mostrando una pista con fichas y tal, como dicen algunos autores, en absoluto. Y por eso os muestro esta fotografía del día 17 de enero. ¿Por qué el 17 de enero? Porque en esa fecha dicen que se produce un fenómeno conocido como les pommes bleues, es decir, como unas luces de color azul, verdes, aquí las voy a mostrar. No sé si se ve muy bien aquí por el flash, donde os muestro, aparecen esas luces, como os digo, que se conocen con ese nombre. Pero eso aparece el día 17 de enero a las 12, o sea, mediodía, manzanas azules, la traducción. Bueno, pues aparece el 17, aparece el 16, aparece el 15 y el 18, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque en una de las paredes, de las ventanas laterales, hay unos cristales de colores, y la luz al pasar por allá justo en esa época del año y en esa hora, pues marca o se queda reflejada esas figuras como si fueran manzanas de colores en esa zona que os estoy indicando ahí. Otra de las pistas o incógnitas a descifrar es por qué tiene en el altar, el cura pone a 2 niños Jesús. ¿Y es José y María la Virgen, o es el propio Jesús y María Magdalena y cada uno con uno de los hijos de las hijas? Bueno, otra incógnita que también desvelaremos allá. Y bueno, ya para acabar, aquí tenemos el monasterio de Santes Creus, una vista desde la lejanía, y en el interior es donde, esta sería la entrada del pórtico de la iglesia monacal, donde se va a encontrar ese retablo, que es el origen de toda esta historia que a mí me llevó más de 20 años. En este retablo es donde se encuentran las 7 iconografías que nos muestran lo que ya os he ido enseñando antes. Aquí vemos una ampliación del central, aquí vemos que es un personaje femenino, incluso tiene una diadema por acá, tiene los rayos rojos carmesí. Se trata de María Magdalena, como os digo, y no de Juan Evangelista, al que intentan hacer referencia en el retablo. Bueno, en uno de estos lugares, diríamos, es como una especie de capilla, se llama la Asunta, le llaman ahora. Bueno, aquí hay un personaje que justo cuando construyeron el retablo, a la vez consiguió que aquí no sé si decir ocultara, pero se enterrase una persona, un personaje que no tendría razón de ser,
que se enterrase en un monasterio cisterciense masculino, como es el Santes Creus, a menos que fuese alguien muy fuera de lo normal. De hecho, bueno, hay muchas claves que no me da tiempo a explicar. Os voy a mostrar una. Aquí tenéis el sello de Salomón, que es el que se utiliza la familia de los descendientes, ¿no? En este caso de David y por lo tanto de Jesús y María Magdalena. Hay toda una serie de simbología templaria. Aquí ya vemos la cruz templaria. Los templarios aquí estuvieron también custodiando esto. Los templarios ya sabéis que tenían a María Magdalena como su señora. Notre Dame es María Magdalena. Volvemos a encontrar la cruz templaria con esta frase, ¿no?, en latín de la Asunción está ascendida, ¿no?, en el cielo. MM está ascendida en el cielo. ¿quién es? María, ¿qué? María Magdalena, puede ser, no sé. Desde luego, más que María Magdalena, no sé, pero por si hay alguna duda, aquí tenemos en la tumba que os decía la imagen de esta señora, de esta persona, con el hábito del cister, una mujer con el hábito del cister. Solamente hay una tumba dentro, que es la de la reina Blanca de Anjou, que os comentaba antes, que está con la lengua de María Magdalena enterrada. Y aquí, si os fijáis, aquí lo pone M. Magdalena. Aquí no se lee porque está borrado, pero parece que ponga salva o algo así. Bueno, yo estuve investigando al respecto. Tenéis toda la información en el segundo libro, en El triunfo de María Magdalena. Con esto quiero dejar ya por terminada la charla de hoy. Si hay alguna pregunta y nos da tiempo, Luis, pues encantado de responder. No se te oye, Luis, no se te oye. Tienes que activar el micro. Ahora. Ahora se me escucha. Sí. Si pregunta ahora directa, aquí no he visto nada, pero bueno, como ya estamos fuera de hora, lo que sí vamos a comentar son los viajes que sí que tenemos con Viajes Aladino, ¿no? Recordad que para reservar, consultar con Ana Bas de Viajes Aladino. El teléfono es el +34 626 418 997 y el mail es info@viajesaladino.com y la web viajesaladino.com. ¿Pero de qué estamos hablando? Pues del 6 al 12 de septiembre, viaje Ruta de María Magdalena y Países Cátaros con José Luis Jiménez. Tenéis en la descripción del vídeo, tenéis un enlace que entráis directamente y ¿qué vais a ver? Pues realmente esto. Entráis aquí dentro y vais a ver aquí un pequeño recorrido, bueno, una introducción que nos hace José Luis, el recorrido más o menos para que sepáis un poquito, pero siempre os digo que habléis con Ana Bas para saber de los hoteles, de un poco cómo se va a hacer todo. Ella os va a explicar detalladamente un poquito y os puede mandar pues un PDF un poquito más completo o simplemente comentaros cómo está el tema. Luego, también vamos a tener un viajecito con José Luis que será del viernes día 26 de noviembre de 2021 al jueves 9 de diciembre. Será más o menos la época esa del puente que tenemos y en especial no vais a pasar calor, no os quejéis los que vais a Egipto, que vais a estar muy bien y os lo vais a pasar pipa. Y la verdad que si vais con José Luis, con todo lo que sabe, pues fijaros si podéis hacerle preguntas de temas de Egipto o temas de la ruta de María Magdalena. Es brutal. Entonces, yo, si fuera vosotros, me apuntaría al viaje, sinceramente, porque ya habéis visto sus libros, el contenido que tiene y lo contrastado que está, pues imaginaros en ruta, en viaje, que puede explayarse y hablar de lo que quiera. Pues ahí ya no vais a aburrir seguro. Y luego a la hora de comer, a la hora de estar por allí, siempre me hacéis, yo cuando voy a los viajes me bombardeáis a preguntas, pues supongo que a él le haréis lo mismo, pero tenéis que dejarle comer, ¿eh? Que si no me lo vais a machacar. Pues José Luis, para ir cerrando ya, no sé si quieres tú comentar algo de los viajes rápidamente. No, ya lo has dicho tú, tienen la información aquí, que miren, tienen el recorrido. Y bueno, como tú has dicho, yo si estuviera interesado en estos temas, lo que les puedo decir es que no es lo mismo realizar un viaje con un guía que bien es un guía profesional turístico, pero que no conoce la historia ni lo que a lo mejor
interesa más conocer a los que hacen el viaje por el motivo que lo hagan, ¿no? Que no simplemente la cuestión turística. Entonces, yo me he encontrado en viajes que he realizado que los que han venido conmigo lo han agradecido muchísimo y, bueno, encantados por eso, porque les puedes dar respuestas porque estás las 24 horas con ellos, como tú dices, que a veces no te dejan ni comer ni cenar, pero bueno, estás a gusto y estás respondiendo y en todo momento, pues, bueno, diríamos que esto a veces no se paga con dinero, ¿no? Porque es que a mí me gusta hacerlo, si no, yo si fuera por dinero no lo haría. Entonces, a mí me encanta, cada vez que voy a estos sitios aprovecho incluso para ver alguna cosa nueva que a lo mejor se me ha pasado, profundizar más. Entonces, es por lo que me gusta hacerlo, no es por otra cosa, ¿no? Y disfruto viendo a las personas que a la vez ellas disfrutan también, ¿no? Con todo esto. Vale, pues antes de irnos, José Luis, vuélvenos a mostrar el libro, este último libro tuyo, parece alucinante. Bueno, si tienes tú por ahí el vídeo, si no quieres que te ponga el... No, que nos enseñes el libro directamente. Bueno. Sí. Bueno, mira, aquí lo tengo. Carlos Senra, que estás ahí abajo, fíjate en el libro Evolución, pues es para hacer una tertulia especial. Pues vale, gracias, José Luis. Bueno, gracias a ti, Luis, gracias a ti. Bueno, muchas gracias. Nos vemos de aquí a unos días. Hasta pronto, José Luis.